Pues el principal movimiento es el de eversión e inversión del pie. ¿Eso dónde se hace? ¿Señor? ¿Eso dónde se hace? La inversión y En eversión del retropié. principalmente en la articulación de Chopard. No, la inversión y eversión se hace ¿dónde? ¿En qué articulación? En la subtalar. Exacto. ¿Y qué hacen la talonavicular y la calcáneo-cuboidea? Esas son articulaciones tipo artrodios, entonces lo que hacen es más deslizamiento. O sea, son los que ayudan a amortiguar o a soportar más la fuerza de compresión. Sí. Perdona que te interrumpa. Devuélvete a la diapositiva tan bonita de anatomía que tenías, donde tenías señaladas las articulaciones. La otra. La anterior. Eso. Es que teniendo en cuenta la función de esas articulaciones, pues los movimientos que tú vas a ver alterado, pues depende de la localización de la barra. Entonces, en esa que tú dibujaste, la siguiente, no era atrás, adelante. Esas dos líneas azules que dibujaste. Eso, azules. Ahí, ahí. ¿Qué pasa ahí cuando uno coloca el talón en el piso? Cuando, Y cuando el pasa talón del talón, pasa uno del talón al pie. Y en ese momento el pie recibe el peso corporal. ¿Qué sucede en esas articulaciones? el talón hace una forma de valgo flexible para el soporte pues soportar el impacto contra el suelo. Se va en valgo. De acuerdo. Entonces, esas articulaciones van a recibir todo tu peso corporal. ¿De acuerdo? Aumentado por fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, casi 2,5 veces el peso corporal. ¿Qué pasa a nivel de la subtalar cuando recibes la carga en el calcáneo? Pues ¿Qué le la pasa subtalar al va a recibir todo el peso del cuerpo y va a transmitirlo por medio de la columna medial. O sea, va a soportar la De fuerza de compresión acuerdo, y la va a transmitir. de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que la subtalar se evierte para recibir la Ah, ok. carga. Mejor dicho, el retro y el medio pie tienen que distribuir la carga recibida del peso de la persona. Entonces, tú pones ahí en esas imágenes tan bonitas que tienes, ves que están absolutamente congruentes la cabeza del talo y la cabeza del navicular, la cabeza del calcáneo y del cuboides, pero cuando uno pisa, cuando recibe el apoyo para recibir toda esa carga, esas articulaciones se abren. Hay una ligera incongruencia para poder adaptar toda la carga que reciben y de ahí transmitirla al resto del cuerpo. Por el contrario, cuando uno va a empinarse para dar el paso hacia adelante, estas articulaciones vuelven a ser concéntricas para que el pie se vuelva rígido, una palanca rígida que pueda levantar el peso hacia adelante. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor, Doctora perfecto. Montoya, ¿alguna sugerencia? ¿Aló? ¿La doctora Montoya está conectada? No. Bueno, sigue en el proceso, vamos. Es que es importante la Bueno, función, ¿no? La función de las articulaciones. ¿Para qué están ahí? Listo, dale. Sigue listo. las comunidades. Bueno, entonces, en Eso. 1829, pues la primera descripción de una coalición fue a nivel de la articulación calcáneo-navicular. Pues posteriormente, casi 50 años después, la talocalcánea fue descrita en 1898, 3 años después de la invención de los rayos X. El doctor Kirmison describió radiológicamente por primera vez esta patología y a finales de los años 20 del siglo pasado se describió pues el primer procedimiento quirúrgico
pues, para el tratamiento de una barra calcáneo navicular, perdón. Dentro de la historia también es importante el doctor Héctor Leboeuf, que pues, es un médico belga que fue el primero que propuso una etiología como tal a estas barras tarsianas. Lo que considera o lo que propuso es que una coalición tarsal es el resultado de una falla a nivel de la segmentación de los huesos en el tarso. Por eso pues va a quedar una unión o una comunicación entre dos o más huesos del tarso. Y pues se considera que tiene un patrón genético autosómico dominante. Dentro de las generalidades, hay 3 tipos de barras tarsales. Su denominación pues depende del tejido que la compone. Si es un tejido fibroso, se va a considerar que es una sindesmosis. Si es un tejido cartilaginoso, va a ser una sincondrosis, y si es un tejido óseo, va a ser una sinostosis, o se va a denominar una sinostosis. Dado su etiología o componente genético, se ha asociado a múltiples síndromes también de origen genético, como pues la asociación con la coalición o las barras a nivel del carpo, como pues en este caso donde se puede observar una coalición lunotriquetral. A nivel de las articulaciones interfalángicas, también pues se pueden presentar este tipo de barras, donde podemos observar en la interfalángica proximal que están pues fusionadas completamente. También se ha asociado a esta patología que se denomina hemimelia fibular, que es la agenesia o la disgenesia de la fíbula, y también ha estado asociado a este patrón de lesión genética, que es una malformación severa de las extremidades, ya sean, pueden ser las superiores, inferiores o ambas, que tiene pues un componente genético definido, y pues realmente el nombre focomelia es pues por el parecido, por el fenotipo similar a las aletas que presentan pues las focas, o que tienen las focas, por eso se denomina así. Ya para hablar un poco de la prevalencia, la mayoría de los estudios, o muchos estudios, consideran que tiene una prevalencia de un 0,6 a un 1%. Sin embargo, pues esta patología muchas veces pasa desapercibida, ya sea porque las personas que tienen las barras tarsales no presentan síntomas o no son diagnosticadas adecuadamente. Entonces, encontré un par de trabajos que trataban pues de demostrar que la prevalencia era mayor. En este primer trabajo, el doctor Solomon, en el 2003, realizó un estudio en 55 cadáveres, disecó 100 pies de los 55 pacientes, donde antes de la disección le realizaba una tomografía, pues para, colocaba 2 radiólogos a que las evaluaran, y pues ellos daban su prevalencia a nivel radiológico, y lo que hicieron fue pues comparar después los resultados con la disección. Entonces lo que encontraron a nivel de las disecciones fue una prevalencia mayor, mucho mayor de lo que estaba descrito, cerca de 12,7%, donde la mayoría de las barras que encontraron fueron calcáneo-naviculares, y los radiólogos lo que encontraron fue una prevalencia del 14%. Sin embargo, pues en las descripciones de ellos hubo pues por lo menos tres, diagnosticaron 3 barras tarsales que en la disección no se pudo comprobar, o sea, hubo un error ahí a ese nivel, y otros 3 casos donde no lograron la detección de la barra, que sí se logró detectar a nivel de las disecciones. Aquí pues podemos ver una de las disecciones del doctor Salomón,
una calcáneo navicular. Y este otro estudio fue un estudio realizado en Nueva York, donde durante 15 semanas recolectaron todas las resonancias de los pacientes que requirieron una resonancia independientemente de la patología del pie y el tobillo, y pues encontraron una prevalencia más o menos de 11.5, un poco más cercana al estudio del doctor Solomón que pues a la prevalencia reportada previamente. Y también encontraron en su mayoría que pues se presentaban a nivel de la calcánea navicular, más frecuente que la talocalcánea. Entonces, pues podemos inferir que entre la calcánea navicular y la talocalcánea vamos a encontrar el 90% de las barras tarsales, hasta un 50% pueden llegar a ser bilaterales, y en algunos estudios, aunque la mayoría de estudios dicen que no hay diferencias por género, en algunos pues se ha encontrado una mayor predilección en el género masculino. Dentro de la presentación clínica, típicamente se presenta en la segunda década de la vida. Son adolescentes que se quejan de dolor en los pies durante la actividad física, o que presentan esguinces de tobillo a repetición. En este tipo de pacientes siempre pues hay que sospechar que pues el paciente no vaya a tener una barra tarsal. Bueno, dentro de la edad de presentación, se considera pues que el momento del inicio de los síntomas está relacionado a la osificación de la coalición, de la barra como tal. Entonces, en pacientes que tienen barras calcaneonaviculares, la osificación se da entre los 8 a 12 años, lo cual pues sería su pico de presentación, y en las coaliciones talocalcáneas se osifican un poco más tarde, alrededor de los 14 a los 16 años, más o menos sería la edad de presentación. Las características del dolor son un dolor vago, de tipo mecánico, que se exacerba con la actividad física y que mejora con el reposo. Y la ubicación del dolor, cuando pues, se sospecha que haya una barra a nivel del talo calcáneo, el dolor va a estar presente justo inferior al maléolo medial, y cuando la barra es calcáneo navicular, el dolor va a estar en la cara lateral, más específicamente a nivel del seno del tarso, como pues se puede ver en esta imagen. Las dificultades para la marcha. Los pacientes pues, van a tener dificultades para adaptarse a terrenos irregulares, van a presentar esguinces a repetición. Se puede observar durante la marcha pues, una marcha antálgica. Ya con la presentación, con la exploración física, perdón, durante la inspección, muchos de estos pacientes van a presentar el pie plano, una abducción del antepié y un valgo del retropié. No es que se presenten todos, pero sí en la gran mayoría. Algunos pueden presentar espasmos a nivel de los músculos peroneos, y pues se debe evaluar la movilidad de la articulación subtalar. Se debe evaluar en ambas, siempre se debe evaluar bilateralmente. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se coloca el paciente pues en la camilla, dejando caer el pie, o puede estar en decúbito prono, también se puede evaluar. Con una mano se sostiene el calcáneo, o se fija el calcáneo, y con la otra mano, entre el dedo pulgar y el dedo índice, se pues, trata de sostener el talo, para luego realizar unos movimientos de estrés en varo y en valgo, para con la otra mano pues, sentir la movilidad del talo. La inversión y la eversión, que pues se evalúan de esta forma, con una ligera flexión plantar durante la inversión, y en neutro para evaluar pues, la eversión,
recordando pues que los movimientos o los rangos normales son de 20 grados en inversión y de 10 grados, un poco menor, de eversión. Dentro de las pruebas específicas se encuentra el test de Jack. Este test pues se realiza con el paciente en bipedestación, con el peso pues completo, corporal completo, donde se le realiza una dorsiflexión a nivel del hallux, una dorsiflexión pasiva a nivel del hallux, y pues se va a considerar negativo cuando al realizar la dorsiflexión, pues por medio de la tensión de la fascia plantar, va a recuperar el arco longitudinal como se observa en la imagen de la derecha. Si el arco longitudinal permanece pues, caído o no se recupera, va a ser un test positivo. También se puede evaluar de esta manera, con el paciente pues, dándonos la espalda, se le pide que se coloque pues, en punta de pies, y pues normalmente el retropié, como lo mencionaba el profe, se invierte y se va a rotar internamente para dar, pues para pasar a una situación en varo, como se observa en el pie derecho. El pie patológico, que es el pie izquierdo, pues va a permanecer con la desviación en valgo. Dentro de las imágenes diagnósticas, los exámenes simples, las radiografías simples, las proyecciones AP y lateral con apoyo, y la proyección oblicua, que es pues, fundamental para el diagnóstico de las barras calcaneonaviculares. El uso de la tomografía y de la resonancia, también lo vamos pues, a ver. Primero que todo, pues para evaluar la alineación del retropié, se puede medir de estas dos maneras, con el rayo entrando a 20 grados o un poco más aproximada a 45 grados, perdón, donde pues se va a medir el ángulo que forma la diáfisis de la tibia con el ángulo que forma, pues que va a través del eje del calcáneo para definir pues la alineación del retropié. En la proyección lateral vamos a tener unos signos que son pues no patognomónicos, pero que sí son importantes para la sospecha diagnóstica de una barra tarsal, como pues en este caso, un signo que se llama la nariz del oso hormiguero, que pues, básicamente viene acá, a este nivel de la calcáneo navicular, donde pues acá podemos observarlo, y pues yo no le veía la forma al principio, pero busqué esa imagen y pues sí, en algo se parece. Tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de una calcáneo navicular. En la proyección lateral también se puede observar el signo de la C, que está señalado acá con las flechas blancas. Se considera que es por una... Se me fue la palabra. Por una osificación, no, por la esclerosis que se forma, entre el domo del talo y aquí la parte más inferior del sustentáculo. Va a dar como esa forma, una forma en C. Y acá mismo se puede identificar otro signo radiológico, que es el de la punta o el pico del talo, que es que la cabeza pues pierde un poco su arquitectura y se nota más afilada, da la compresión de los movimientos compensatorios junto con la cápsula, entonces va tomando esa forma. Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad muy similar. Ya en la proyección oblicua
a 45 grados, como ya lo había mencionado, es la proyección ideal para identificar las barras calcáneo-naviculares, como acá la podemos observar, donde hay una continuidad completa y muy visible de los dos huesos. Y en esta, que a pesar de que no se nota que el puente está sólido o la unión no está sólida, si hay una pérdida o una pérdida de la relación del espacio con unos bordes esclerosados, con bordes irregulares, que nos debe hacer sospechar que probablemente haya una barra tarsiana, quizás no de tipo sinostosis, pero sí de pronto de tipo fibrótico. En la proyección, esta es una proyección adicional que se puede solicitar también, que pues según ley no es tan popular porque no es como tan fácil de tomar, o no, los técnicos no dan como para tomar unas buenas proyecciones. Pues básicamente es para evaluar la faceta talocalcánea medial y posterior, que en la medial se va a encontrar un poco más superior, pero paralela a la faceta posterior, en este pie normal, y pues la relación se pierde cuando hay una barra tarsal, se va a perder a nivel de la faceta medial, se va a perder la anatomía. Básicamente se toma así, con el paciente se le pide que eleve unos 10 grados el talón y pues ingresa el rayo desde posterior y axial para pasar a través de la articulación subtalar. El uso de la tomografía. Las tomografías pues identifican muy bien las barras de tipo óseo, no son tan sensibles cuando son de tipo fibroso o de tipo cartilaginoso, pero pues son muy útiles porque nos van a ayudar a definir con mayor detalle el tamaño de las barras, su localización exacta, si hay cambios degenerativos asociados que pues nos pueden hacer modificar el tratamiento finalmente. Y pues van a ser muy útiles también a la hora del planeamiento prequirúrgico. Pues en estas dos imágenes coronales vamos a observar acá las barras a nivel de talocalcanes de la faceta anteromedial. El uso de la resonancia. Pues la resonancia sirve o es un poco, tiene mayor sensibilidad para detectar las barras, a diferencia de la tomografía, las barras de origen fibroso o de origen cartilaginoso. Es útil porque las va a diferenciar, ya que pues tiene la capacidad de diferenciar la densidad de los tejidos. Y pues dentro de las desventajas es, pues primero el costo y segundo es, dado el pico de presentación de esta patología, aunque se puede en personas más adultas, pero pues son adolescentes, jóvenes o son niños, y el hecho de tener que estar dentro de un respirador por tanto tiempo, pues no, muchas veces hay que usar algún tipo de sedación y es aumentar los riesgos. Dentro del tratamiento, la primera línea de tratamiento siempre va a ser el manejo conservador en pacientes con barras tarsales sintomáticas. Consiste pues básicamente en modificar sus actividades físicas o las actividades que le generen mayor sintomatología. El objetivo pues es aliviar el dolor y restaurar la función. Segundo, las medidas antiinflamatorias. Los antiinflamatorios no esteroideos mencionan incluso infiltraciones con esteroides, el uso de ortesis, la terapia física que puede ayudar a mejorar esos espasmos musculares, ya sea de los peroneos
de tríceps ural. Y pues si con estas medidas pues no mejora, también se le puede ofrecer una inmovilización con una bota de yeso, que pues básicamente se coloca con el pie en posición en neutro, se deja durante 3 a 6 semanas inmovilizado, y pues posteriormente a veces se retira. Los estudios pues, no muestran eh, un porcentaje alto de resolución de los síntomas, más o menos un 30% resuelven la sintomatología. Muchos pacientes también recidivan, presentan nuevamente la sintomatología y mencionan que es prudente ante una recidiva que se puede realizar un segundo ciclo de inmovilización. La idea es, pues, tratar de dar un manejo conservador por lo menos, o agotar este tipo de manejo por lo menos por 4 a 6 meses antes de pensar en ofrecer un manejo quirúrgico, y pues individualizando también cada paciente. Eh, este fue un caso, pues, un reporte de caso que encontré, que publicaron en el mes pasado en el Food Alcohol Injury, donde encontraron un paciente de 27 años. Esto fue en Irán, con dolor crónico a nivel de los tobillos, múltiples caídas. El paciente consultó, le tomaron estas 2 radiografías, donde pues se observa que hay una fusión de todos los huesos del tarso, e incluido las cinco bases de los metatarsianos. El paciente pues inicialmente se le ofreció un manejo conservador. Aquí está la tomografía pues que muestra la fusión en un único hueso del tarso, y pues le ofrecieron manejo conservador, le dejaron manejo con analgésico, no le ofrecieron ninguna ortesis. Al paciente lo evaluaron al año nuevamente y pues estaba prácticamente asintomático, solo con algunas actividades presentaba algún tipo de sintomatología que mejoraba pues con el consumo de algún AINE. Y hasta el momento no, pues, no ha requerido intervenciones adicionales. Dentro del tratamiento quirúrgico, eh, básicamente son dos procedimientos. La resección de la barra con interposición de tejido en el defecto que queda después de la excisión, y la artrodesis, que pues, se debe individualizar este tipo de pacientes, que básicamente es útil para los pacientes ya con compromisos de degeneración articular severos, o en que ya haya fallado en una primera oportunidad la resección. La osteotomía medializadora del calcáneo se debe pensar en pacientes que, aparte de que tengan la barra tarsal, pues permanezcan con un retropié en valgo, o pues que tengan alguna deformidad. Esa se debe corregir en el mismo tiempo quirúrgico en el que se va a resecar la barra. Para la resección quirúrgica de las colisiones calcáneo-naviculares, el paciente pues, se puede colocar en decúbito supino, con un bulto pues, a nivel de la nalga para rotar internamente la extremidad y que sea mucho más fácil el abordaje, o pues se puede colocar en decúbito lateral directamente. El abordaje pues, preferido, o que mencionan los autores que es más realizado, es el de Ollier, donde es una incisión justo centrada sobre el seno del tarso. Se llega pues hasta el retináculo extensor, se divide y pues se llega directamente a la articulación, desinsertando el músculo, el extensor digitorum brevis del calcáneo, lo desinsertan completamente, realizan la osteotomía. Se considera que se debe asegurar por lo menos el espesor de 1 centímetro, de 10 milímetros de la osteotomía, de la resección. Como pues en esta imagen se marcó, se realizó. Acá pues se ve
el, el extensor digitorum brevis reparado y pues para posteriormente ser interpuesto en el defecto posterior a la osteotomía o a la resección de la barra. Para las barras talocalcáneas, el abordaje que se realiza es un abordaje, bueno, el paciente, este también es en el decúbito supino, es un abordaje medial al tarso, básicamente sobre el sustentáculo, como pues lo podemos ver en esta imagen, donde vamos a llegar al retináculo flexor, vamos a separar el tibial posterior del flexor hallucis longus, lo vamos a separar, como se observa en esta imagen, se va pues, a elevar posterior a esto, con se colocan pues unos Hoffman que van a permitir como marcar a qué nivel es que vamos a realizar la osteotomía. Se considera que se debe resecar hasta cuando se puede observar ya la faceta posterior. Luego, pues con un osteótomo se realiza por lo menos también 1 centímetro de resección. Y pues en este momento o a este nivel, ya después de haber hecho la resección, aparte de poder visualizar y evaluar bajo visión directa la faceta posterior, se debe evaluar la movilidad intraquirúrgicamente del retropié. Pues como acá podemos observar, la faceta posterior después de la resección de la barra. Y posterior a esto, por lo menos en esta revisión, en este artículo, mencionan e incluso recomiendan que posterior a la extracción de la osteotomía se debe también interponer un tejido, y pues ellos prefieren colocar un tipo de tejido graso, que lo mencionan que lo pueden sacar o de la región glútea o de la región abdominal o incluso del tejido blando circundante. Y pues, colocaban el ejemplo de este paciente, donde en la primera imagen pues, se observa la barra talocalcánea de la faceta anteromedial, y este ya es la tomografía posoperatoria, donde se observa una resección completa de la lesión. Dentro de las complicaciones de este procedimiento, el manejo y el cuidado de los tejidos blandos, el riesgo de infección del área quirúrgica, la neuropatía del sural, que vuelva a recurrir, la osificación, que se vuelva a presentar, la subluxación de la articulación navicular, se ha reportado también, y la osteoartritis degenerativa. Posterior al manejo quirúrgico, el paciente pues se inmoviliza con una bota de yeso, se le restringe el apoyo por 3 semanas. Después de las 3 semanas pues, se le retira el yeso y se inicia un apoyo progresivo, y después del mes ya se empiezan a realizar pues, ejercicios para mejorar la movilidad subtalar. La artrodesis, como mencionaba, se ha mencionado, pero solo para pacientes como muy selectivos. Son pacientes que duraron pues quizás asintomáticos toda su vida, ya en la edad adulta tuvieron algún trauma menor, empezaron a presentar sintomatología, ya con cambios degenerativos asociados, en los que una resección tarsal no le va a hacer, o va a fallar, mejor dicho, o en pacientes que ya se le haya realizado y ya haya fallado, o en pacientes que tengan múltiples barras, mencionan como una indicación relativa. Y pues este es un caso que la doctora Montoya muy amablemente me compartió, una paciente de 16 años con dolor crónico en los pies,
de forma bilateral, pues asociado a su pie plano desde la niñez, que se manejó con ortesis durante la infancia, que incluso pues, no las toleraba. Se le tomaron pues, las proyecciones radiográficas, donde la proyección AP, la proyección oblicua, que es donde mejor se observa, esta es la del pie derecho, la unión entre el calcáneo y el talo, y en el pie izquierdo, a pesar de que no se ve una unión sólida, sí hay una alteración estructural, donde se ve la pérdida del espacio, se ven bordes irregulares, esclerosados. Por lo tanto, la paciente tenía pérdida del arco longitudinal, el signo en C, se puede observar acá. Y en la tomografía se identificó que tenía barras tarsianas en ambos pies a nivel bilateral. Estas son algunas de las imágenes, de las pocas imágenes del abordaje. Pues, en ambos pies no hay más imágenes acerca de esto. Se le interpuso el musculopedio a ese nivel y pues se tuvo o se logró conseguir por lo menos esta imagen dentro del postoperatorio del pie derecho. De la izquierda no se logró conseguir, donde pues se observa que también fue necesario realizar una osteotomía medializadora a nivel del calcáneo, pues, para mejorar la alineación del retropié, no solo con la resección de las barras. No fue más. Ok, Jaime, muchas gracias. Este último caso pues que le dije a Jaime que lo presentáramos porque me parece muy interesante, es el único paciente que he visto que tiene barras tarsianas de forma bilateral. Bueno, bilateral no porque son frecuentes, sino simultáneas talonaviculares y calcaneocuboideas. Es una paciente de Roosevelt que tiene 17, 18 años y es una niña que consultaba por lo que les comentó Jaime, y en esta imagen que en este momento está mostrando Jaime, vemos como en la zona del espacio entre el calcáneo y el navicular vemos una prolongación del calcáneo, incluso en el pie derecho se observa más claramente. Si quieres pon las imágenes laterales, Jaime, por favor. Y en esa proyección la imagen radiológica de la esclerosis en forma de C que hace sospechar una barra a nivel de la articulación subtalar, así como el osteofito o la exestosis dorsal sobre el cuello, en la unión del cuello y la cabeza del astrágalo. Esta niña ya en este momento tiene operados los dos pies, pero es un caso, pues es el primer caso que yo veo que tiene barras tarsianas simultáneas, tanto subtalar como calcáneo-navicular. No sé si alguno de los otros ortopedistas de pie que nos acompañan en el seminario ha visto la presencia de las dos barras en simultáneo. Diana, yo no he visto, nunca. Este caso es impresionante. Sí, rarísimo. Uh-huh, uh-huh. Rarísimo. Yo quiero a los residentes hacer varios comentarios. Las barras son comunes a nivel de los 20 años, pues porque no se diagnosticaron antes. Si uno fuera juicioso en el examen de la población pediátrica, desde un comienzo ustedes podrían diagnosticarlas. Lo que pasa es que los pediatras examinan el corazón, los pulmones, la barriga, pero no miran los pies. O si miran los pies, dicen tiene un pie plano y entonces los mandan al ortopedista o no los mandan. Pero desde pequeñitos, 6, 7 años, uno puede hacer diferencias. Una de las
cosas que me llaman la atención mucho en pacientes con barras tarsianas es la atrofia de la musculatura de los gemelos. Y eso lo es distintivo. Lo que pasa es que hay que buscarlo y examinarlo. Y entonces, desde entonces uno ve que la extremidad afectada tiene menos musculatura precisamente porque es más rígida y no se mueve como la contralateral. Y cuando uno examina estos pacientes, como mostró Jaime, hay que decirles que se empinen para mirar cómo la subtalar se invierte por razones del Aquiles y del tibial posterior. Y en el lado comprometido no hay versión porque la subtalar está rígida. Y cuando ustedes los examinen, tienen que también, sentados en la camilla, doblen la rodilla 90 grados para que los gemelos o todo el tríceps sura no haga ninguna contracción, esté relajado. Y además tienen que colocar el talo completamente neutro a 90 grados para que quede bien colocado la tibiotalar y así se puede examinar bien la subtalar. No como mostraban ahí en la imagen, donde sentado el paciente extendía casi que 20 grados o tiene una flexión de 20 grados y no debe ser de 90 grados para poder examinar bien la subtalar. Pero vuelvo y digo, esto es llegan a edad adulta porque no se les ha diagnosticado. Y la mejor oportunidad que tienen los pacientes es de operarlos cuando son adolescentes, que aunque no tengan muchos problemas, pero ustedes ven radiológicamente cómo esta niña de 18 años ya tiene cambios significativos artrósicos incipientes a nivel de la talo navicular y sus piecitos pues van a estar comprometidos desde esa época. Eso quería hacer esos comentarios. Sí, de acuerdo. Es muy claro que los síntomas de los pacientes con barras tarsianas pues empiezan en el momento en que precisamente las barras empiezan a osificar y que ellos tienen un nivel de actividad física alto. Y generalmente esos primeros síntomas son o se presentan después de un trauma en actividad física. Y en ese momento, después del manejo inicial de la urgencia, de la inmovilización, del control del dolor, cuando ya van a su segundo control después de esa fase aguda del trauma, hay que examinar todo eso que explicaba el doctor Morales en la parte clínica. Hay pruebas clínicas muy claras que nos hacen sospechar un pie plano rígido cuando estamos en la evaluación de estos pacientes que los mostró Jaime en la presentación, el pararse, el pedirles que se paren en puntas de pie y ver cómo la subtalar se invierte y el talón se dirige hacia la línea media del cuerpo, pedirles que se paren en el borde externo del pie también para evaluar esa movilidad de la subtalar y el test de Jack. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que en el examen clínico las barras que se presentan entre el calcáneo y el navicular no producen una rigidez del retropié tan marcada como lo produce una barra subtalar. Entonces también hay que estar atentos a la evaluación y el complemento de la exploración del pie plano con las imágenes diagnósticas. Las barras calcáneo-naviculares son mucho más fácilmente identificables en las radiografías simples. Sin embargo, las talocalcáneas o subtalares, pues también hay signos radiológicos que nos sugieren la presencia de esas barras. Y por eso el complemento del estudio del paciente con pie plano con una tomografía que permite evaluar la localización, si está presente, y recordar siempre que, como dijo Jaime, el 50% de las barras subtalares se presentan de forma bilateral y el 60% de las calcaneonaviculares se presentan de forma bilateral. Entonces, explorar los pies en conjunto, no solamente el que está consultando por el inicio de los síntomas. En cuanto al tratamiento, reforzar que cuando se diagnostican las barras en los pacientes, en niños, en infantes y adolescentes, pues su tratamiento es
quirúrgico, es la resección de la barra para restaurar la movilidad del retropié, de la articulación subtalar, de las articulaciones de Chupar, las articulaciones transversas del tarso, y la interposición de ese tejido blando para mantener esa resección en en las barras subtalares. La resección por la vía medial nos permite hacer una resección completa, amplia, que a futuro evita que haya nuevamente formación de puentes óseos o fibrosos en esa zona medial de la articulación subtalar. Y dentro del protocolo de manejo postoperatorio es indispensable tener en cuenta que es un paciente que debe movilizarse de forma temprana, o sea, empezar la rehabilitación y la estimulación del movimiento de la subtalar de forma temprana. No son inmovilizaciones ni reposos prolongados en cuanto al apoyo, sino hay que complementar la rehabilitación con fisioterapia de forma temprana para restaurar y mantener esa movilidad lograda intraoperatoria. ¿Cuándo hacer artrodesis? Que es otro punto en el tratamiento de las barras tarsianas. Pues la artrodesis está indicada en los pacientes en los cuales ya por la cronicidad del diagnóstico o pues por el tiempo y la edad en el diagnóstico vemos que la presencia de la barra tarsiana se asocia a cambios artrósicos, sobre todo en las barras subtalares, en las barras calcáneo, talonaviculares, que presentan artrosis en la faceta posterior del calcáneo, de la subtalar. Entonces, en esos casos está indicada la artrodesis, aparte de la resección de la barra, no solo artrodesis sin resecar la barra, porque el resecar la barra nos permite realinear el retropié, o sea, corregir el valgo, que generalmente acompaña la barra subtalar, y artrodesar si la articulación tiene artrosis identificable pues en los paraclínicos, en las imágenes complementarias. ¿Alguno de los participantes nos podrían explicar por qué a los 21 años con una barra tarsiana uno desarrolla artrosis? ¿Todos mudos? Doctor Camilo Acosta contestó en el chat. Él dice que funciona como una artrodesis subtalar. No, la pregunta mía es, paciente de 22 años con una barra tarsiana, el talo calcánea, ¿sí me entiendes? Y uno toma radiografías y ve que la articulación posterior entre el calcáneo y el talo presenta artrosis. ¿Por qué? ¿Por qué una articulación que está rígida desarrolla artrosis? O con poco movimiento. ¿No se te ocurre nada, Tatiana? ¿Aló? No, señor. ¿No? ¿Tú qué necesitas para que un cartílago sea bueno, bonito, brillante, a esa edad? Movilidad, ¿no? Sí, señor, que se mueva. Exactamente. Y entonces cuando hay movilidad también va a tener buena formación del líquido sinovial. Por eso es que la movilidad articular es indicada después de procedimientos quirúrgicos lo más rápidamente posible, para que todo ese cartílago se nutra como debe nutrirse. Cuando la articulación subtalar es rígida o con muy poco movimiento, entonces el cartílago sufre y se va degenerando por falta de todos esos factores de movilidad y lubricación. ¿Sí Doctor, y además por la carga, por el cambio en la carga también. También puede suceder por eso. Pero mira esa radiografía que tiene ahorita en la imagen, lo que la doctora Diana mostraba. Mire cómo ya hay una reacción a nivel de la cabeza, en el dorso de la cabeza del talo, con el navicular. Y ese paciente, si no se le hace nada,
termina en 5 o 6 años con artrosis a ese nivel. O sea que todo esto es una cosa progresiva que va dañando las articulaciones del retropié, medio pie, si uno no hace nada. Cuando nosotros vemos, también vemos, vamos a hablar de pie plano del adulto en una próxima ocasión. Y no necesariamente el pie plano del adulto se debe a patología del tibial posterior solamente. El pie plano del adulto se debe también a problemas reumáticos, está ligado a obesidad, hipertensión, diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero también hay casos donde las barras tercianas pueden producir un pie plano, porque de hecho lo hacen, y vienen con unas artrosis de retropié marcadas, tanto de la talonavicular como la calcáneo-cuboidea y la talocalcánea. Eso lo vamos a ver. ¿Qué más preguntas? A ver, miremos en el chat. ¿Alguien más tiene preguntas? Ahí alcanzaron a contestar en el chat su pregunta, doctor, que porque el líquido sinovial no se producía y por la carga normal, por la distribución normal de las cargas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Marida. Siempre que hay un pie plano y hacen la medialización del calcáneo, ¿también se debería hacer un alargamiento del Aquiles o no necesariamente? No necesariamente, esto es una evaluación, o sea, es una evaluación dinámica intraoperatoriamente, y desde antes de la cirugía uno evalúa cómo está la retracción del complejo gastrosóleo al corregir el valgo del retropié. O sea, se lleva el retropié o la subtalar a neutro y se hace una prueba de Silverskill para evaluar qué tanta retracción hay del complejo gastrosóleo. Intraoperatoriamente, de acuerdo a la evaluación previa, pues uno ya más o menos va teniendo idea en qué paciente hay necesidad de hacerle un alargamiento de ese complejo gastrosóleo, ya sea con una tenotomía percutánea en Z, un alargamiento del gastrocnemio medial, un Strayer, bueno. E intraoperatoriamente, pues también se evalúa nuevamente en la prueba, y en la mayoría de pacientes que tienen un valgo del retropié marcado, que además es crónico, al alinear el retropié con las correcciones óseas, con la osteotomía medializadora, todo el complejo gastrosólido queda queda más tenso. Entonces es necesario, después de que uno realinee el retropié, si no logra tener una dorsiflexión de por lo menos 10 grados del tobillo, hacer un alargamiento. Sí, quedó contestada tu gracias, pregunta, doctora. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, después de una cirugía de retropié, no importa lo que sea, la patología, para que tú puedas caminar bien, tú necesitas dorsiflexión del tobillo. Y lo mínimo que uno debe tener es más o menos 10 grados, como decía la doctora Montoya. Si tiene 20, mejor. ¿Por qué? Pues porque tú necesitas dorsiflexión para poder colocar el talón en el piso en la primera fase de carga del pie. Y si no tienes, pues entonces vas a sufrir de molestias y dolores. Entonces, cuando quiera que uno hace una cirugía en el retropié, uno siempre mira el tobillo, mira a ver cómo quedaron los gemelos, todo el complejo, y si uno nota que está con plantiflexión o no llega sino hasta neutro, uno debería darle más movilidad. Y en este momento hace un alargamiento del complejo posterior. Ok, doctor, gracias. ¿No más? Bueno, muy bien, ¿no hay más preguntas? No, señor, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Jaime. Muy linda la presentación. Muchas gracias, profe. Muy bonita. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Jaime. gracias. Chao, pues. Feliz tarde. Gracias. Chao.
Chao. Hasta luego, que estén bien.